Vamos a continuar resolviendo la guía. Estamos con los últimos dos ejercicios del módulo de trigonometría, la parte 2, ¿vale? Ya casi terminamos la guía de ingenierías y ciencias exactas. Nos faltaría la parte de probabilidad y un poco de estadística. Pero bueno, de trigonometría todavía nos quedan este par de ejercicios. Dice el número 9. Indica el valor de la expresión seno cuadrado de pi cuartos más seno cuadrado de pi sextos. Como ya les había comentado anteriormente, cuando una función trigonométrica tiene como argumento un ángulo que tiene el símbolo pi, podemos deducir que ese ángulo es un ángulo que está expresado en radianes, ¿vale? Tómenlo en cuenta porque te van a ir con la finta y van a pensar que el ángulo es pi cuartos grados o pi sextos grados, y no es cierto, ¿sale? Un ángulo que está escrito con el símbolo pi, implícito o explícito en este caso, es un ángulo que está en radianes. Entonces, si me están pidiendo el valor de esta operación, una manera fácil de averiguarlo, bueno, la manera más fácil de averiguarlo es que ustedes se supieran perfectamente cuánto vale el seno por sí solo de pi cuartos y el seno por sí solo de pi sextos. Pero a lo mejor pedirles eso es demasiado. A lo mejor ustedes se saben el valor de las funciones trigonométricas de algunos ángulos, pero en grados. Entonces, como no se saben el valor de los ángulos de las funciones trigonométricas de ángulos expresados en radianes, pues entonces necesitan primero averiguar a cuánto equivalen estas expresiones en grados para entonces ver cuánto vale el seno de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces rápidamente hacemos una conversión. Primero este pi cuartos que está en radianes lo voy a convertir a grados, ¿vale? Ahí está la equivalencia. Sería, multiplicaría directo porque son dos fracciones, pi por 180 arriba y abajo 4 por pi. Pi arriba y pi abajo, como son factores, se eliminan. Me queda 180 entre 4, ¿verdad? Ahí está. Y entonces, ¿cuánto es 180 entre 4? 45 grados. Eso significa que entonces es seno al cuadrado de 45 grados en esta primera parte, ¿de acuerdo? Ahí está, porque es la equivalencia en grados, ¿sale? Ahora, para la otra conversión, pues ahora en vez de ser pi cuartos va a ser pi sextos, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a hacer, voy a borrar esto para continuar haciendo la otra conversión. Pi sextos en radianes, nuevamente la misma equivalencia, sería arriba pi por 180, abajo 6 pi, se elimina pi con pi, 180 entonces sobre 6, y eso me da un valor de 30 grados, ¿vale? Aquí estoy haciendo rápidamente las equivalencias, las conversiones, porque ya en videos anteriores ya expliqué cómo se hace una conversión de manera correcta. Y esto se supone que lo tengo que hacer rapidito. Si no sé cuánto vale el seno de pi cuartos, si no sé cuánto vale el seno de pi sextos, que son unidades de ángulos expresados en radianes, yo primero necesito hacer esta conversión, para entonces ya tener los ángulos en grados. Entonces, ¿qué significa eso, profe? Que entonces la operación que voy a hacer es seno al cuadrado de pi cuartos, pero que en grados son 45 grados, más seno al cuadrado de pi sextos, pero pi sextos en grados son 30 grados. Y entonces probablemente yo ya sepa cuánto vale el seno de 45 grados, que lo tengo que elevar al cuadrado obviamente, y el seno de 30 grados que también tengo que elevar al cuadrado, ¿sale? Entonces, como ya se los mencioné también en videos pasados, tienen que aprenderse las funciones trigonométricas de los ángulos notables. 45 grados y 30 grados son ángulos comunes, ángulos notables, ¿de acuerdo? Entonces, seno de 45 grados, si ustedes recuerdan, es raíz de 2 sobre 2, ¿sale? Pero eso lo tienen que elevar ¿a qué? Al cuadrado, ¿de acuerdo? Más seno de 30 grados
es igual a 1/2. Pero ese 1/2 también lo tienen que elevar ¿a qué? Al cuadrado, ¿sale? Entonces pónganse bien truchas porque no queremos fallas. Ahora bien, hay que hacer estas operaciones. Cuando una fracción se eleva al cuadrado, ambas cantidades se elevan al cuadrado. La raíz de 2, cuando se eleva al cuadrado, por leyes de exponentes y radicales, se elimina el cuadrado con la raíz. Entonces simplemente en la parte de arriba me queda un 2. ¿Sale? Raíz al elevarse al cuadrado se elimina, entonces me queda lo de adentro que es un 2. Y 2 al cuadrado, pues ahí sí me queda un 4. ¿Sale? Entonces me queda 2 cuartos. Más 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado es 4. Ahí está. Y entonces hay quienes en este momento me pueden llegar a decir, oiga, profe, ¿y esta fracción se puede simplificar? 2 cuartos es lo mismo que 1/2, ¿no? Sí, sí, crack. Por supuesto que 2 cuartos es igual a 1/2. Pero como yo estoy detectando que mi siguiente fracción, cuando la elevo al cuadrado, me queda una fracción también en cuartos, entonces a mí, por ejemplo, no me conviene en este momento reducir 2 cuartos a 1/2 y luego sumar 1/2 más 1/4, porque entonces a lo mejor para hacer esa suma tendría que hacer un paso extra. Y aquí ya no hago ningún paso extra. Como pueden darse cuenta, me quedan dos fracciones con el mismo denominador. Y entonces, recordando las clases de la primaria, cuando tengo una suma de dos fracciones con el mismo denominador, el resultado tiene el mismo denominador y simplemente se suman los numeradores. 2 más 1, 3. Y entonces tenemos como resultado de toda la operación 3 cuartos, ¿vale? Y ese es el resultado del ejercicio que está en el inciso D, ¿vale? Entonces, nuevamente, trabajando el asunto de las conversiones, nuevamente recordándoles que se tienen que aprender las funciones trigonométricas de los ángulos notables en grados como mínimo. Y bueno, simplemente hay que seguir las operaciones correctas para llegar al resultado deseado, ¿sale? Lo ideal, insisto, es que se aprendieran el valor de seno de pi cuartos, seno de pi sextos, se ahorrarían estas dos conversiones y llegarían directamente a este paso, pero pues probablemente eso pueda resultar un poquito más complicado, pero pueden hacerlo si es que, si es que a lo mejor necesitan aprenderse cosas nuevas, ¿no? Ahora sí que es libertad de ustedes. Lo importante es que con lo poco o mucho que sepan, la arman, muchachos, la arman. Hay que tener mucha entereza y mucha inteligencia para hacerlo, pero se puede lograr. Problema número 10, lado derecho. ¿Cuál es el perímetro en metros de la siguiente figura? Que como pueden ver es un triángulo. Si la distancia AB es de 100 metros, el ángulo A mide 30 grados y el ángulo B también mide 30 grados. Ok, vamos a ver. Fíjense bien, aquí podemos revisar varias cositas. De entrada quiero que se den cuenta que dice que la distancia AB ahora sí que del ángulo A al ángulo B es de 100 metros. Por lo tanto, el lado C, que es la letra que está asignada a este lado, mide 100 metros. Me dice que el ángulo A mide 30 grados y el ángulo B también mide 30 grados. Ambos ángulos miden 30 grados, ¿ok? Y bueno, este ángulo C no me lo da, pero yo puedo intuir que vale la diferencia de 180 menos estos dos ángulos, porque recordemos que la suma de los tres ángulos internos vale siempre en todo triángulo 180 grados. Entonces aquí 30 más 30 son 60. ¿Cuánto me faltaría para 180? 120 grados. Ajá. Lo pongo como dato adicional. A lo mejor ni lo voy a utilizar y probablemente no lo utilice, pero bueno, es una manera para recordarles que cuando tienen dos ángulos internos de un triángulo,
El otro ángulo es fácil de calcular. Bueno, ahora sí, regresando al problema. Nos pide el perímetro en metros del triángulo. Obviamente nos damos cuenta que no es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? No es un triángulo rectángulo y por lo tanto no vamos a utilizar teorema de Pitágoras. Eso está totalmente descartado. Cuando nuestro triángulo no es rectángulo, entonces recurrimos a la ley de senos o a la ley de cosenos, ¿de acuerdo? Recurrimos a la ley de senos o a la ley de cosenos, ¿sale? Bueno, ahí está. En este caso, nos pide el perímetro. El perímetro es la suma de los tres lados, el lado A, el lado B y el lado C. Solamente conocemos la medida del lado C. Nos falta la medida del lado A y del lado B, ¿sale? Entonces vamos a utilizar ley de senos. Vamos a comenzar utilizando ley de senos si las incógnitas o los datos que tenemos nos lo permiten, ¿sale? Si nos lo permiten. Si no nos lo permiten, pues no, ¿sale? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Primero, la ley de senos dice que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B y es igual a C sobre seno de C. Así está establecida la ley de senos. Obviamente voy a utilizar C y seno de C porque yo sé que C vale 100 metros, el lado C mide 100 metros y el ángulo C mide 120 grados. ¿Ok? Yo sé que estos dos datos los tengo y entonces los puedo utilizar. De esta fracción y esta fracción, yo puedo elegir la que yo quiera. Porque de cualquiera de estas dos, yo conozco un dato y me va a hacer falta un dato. Conozco el ángulo A, conozco el ángulo B. Entonces puedo elegir cualquiera de estas dos fracciones y me quedaría solamente una incógnita. O la letra A, que sería el lado A, o el lado B. Cualquiera de las dos. Entonces pues yo voy a elegir así. Estas dos que están juntitas. ¿Sale? La de la letra C la tuve que elegir obligatoriamente porque conozco estos dos datos. Y de aquí pues elegí la B. Entonces me queda la ley de senos de esa manera. ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer ahorita es sustituir datos. B, que es el lado B, no tiene valor. Es la incógnita, por lo tanto la sigo escribiendo como B. El ángulo B, que es la B mayúscula, el ángulo mide 30 grados, entonces sería seno de 30 grados. Y esto es igual a C, que son 100 metros, y seno de C. El ángulo C, como ya vimos, es 120 grados. Entonces ya nos damos cuenta que sí lo utilizamos, ¿verdad? Sí lo utilizamos. Sí utilizamos el ángulo de 120 grados. Sí lo terminamos utilizando. ¿Sale? Entonces, ahí está. Ahí está. Bueno, ahora ahí tenemos una incógnita que necesitamos despejar. ¿Ok? Necesitamos despejar. Entonces, B va a ser igual a multiplicar de manera cruzada seno de 30 grados por 100 y ese resultado dividirlo entre el seno de 120. Es como si aplicaran una especie de regla de 3. Ajá. Para poder encontrar el valor de B. Multiplican cruzado seno de 30 por 100 y el resultado lo dividen entre el seno de 120. Y aquí es donde entran otra vez los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos notables. ¿Sale? Yo, si no tengo calculadora científica y no me van a permitir utilizar calculadora científica, tienen que aprenderse las funciones trigonométricas de los ángulos comunes. El ángulo de 30 grados es un ángulo común. Ajá. Es un ángulo común. Entonces deben de saber perfectamente cuánto vale el seno de 30 grados. ¿De acuerdo? Seno de 30 grados es igual a 1 medio.
¿Sale? Y eso se va a multiplicar por 100. ¿De acuerdo? Abajo tengo seno de 120 grados. Ya, entonces aquí van a brincar, me van a decir, oiga, profe, pero el ángulo de 120 grados no es un ángulo notable. Los ángulos notables son 0, 30, 45, 60 y 90 principalmente. Pero el 120 no es ángulo notable. ¿Cómo cojones voy a saber el ángulo? ¿Cuánto mide el seno de 120 grados? Mis queridos maigos. Recuerden una cosa. El ángulo complementario a 120 grados, el ángulo complementario a 120 grados es 60 grados, porque 120 más 60 me dan 180 grados, ¿ok? Entonces hay una propiedad, deben de recordar de una propiedad, espero que se las hayan explicado o que se las hayan enseñado en la prepa, si no nos vamos a meter en problemas, ¿sale? Entonces, espero que se las hayan enseñado en la prepa, como les decía, que, bueno, no es su ángulo complementario, la estoy regando, todo por el maldito crico, es el ángulo suplementario, el ángulo suplementario. El ángulo suplementario 120 es el ángulo de 60 grados, porque 120 más 60 son 180 grados. Y la suma de los ángulos, o los ángulos cuya suma da 180 grados, son los ángulos suplementarios, ¿ok? Y entonces retomando, hay una propiedad de las funciones trigonométricas que dice que el valor, por ejemplo, de una función trigonométrica, que en este caso es seno, el valor de seno de 120 grados es exactamente el mismo que el valor del seno del ángulo suplementario a este. Es decir, si ustedes obtienen el seno de 60 grados, es exactamente lo mismo que el seno de 120 grados. ¿Ok? Tienen el mismo valor, dan el mismo resultado. Entonces, obviamente, o difícilmente van a saber cuánto vale el seno de 120 grados. Pero del suplementario, que es seno de 60 grados, sí lo saben, porque 60 grados es un ángulo notable. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto vale el seno de 60 grados? Raíz de 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Raíz de 3 sobre 2. Entonces, es la manera en la que van a saber cuánto vale el seno de 120 grados. Y podría poner un ejemplo, a lo mejor les ponen, no sé, el seno de, en un ejercicio, el seno de 135 grados. Y van a decir, oiga, profe, pero el seno de 135, ¿cómo carajos? Pero ¿cuál es el suplementario de 135? 45 grados. Y el seno de 45 grados, sí se lo saben, porque ya lo estudiaron. Es un ejemplo extra, ¿no? ¿Sale? Entonces, pónganse bien truchas con este tipo de situaciones para que no me los agarren en bajada. A veces los exámenes de admisión traen los valores como datos adicionales de las funciones trigonométricas, pero no, la idea es que ustedes se las aprendan, ¿sale? Entonces, bueno, regresamos a nuestra operación de aquí. En la parte de arriba de la línea tengo un medio por 100. Entonces, un medio por 100, pues se multiplica 100 por 1, que son 100, y 100 entre 2 me da 50 enteros. ¿Sale? Un medio por 100, pues es 100 entre 2, 50 enteros. Entre raíz de 3 medios. Y ahí aplico una ley del sándwich. Como son 50 enteros, al 50 le pongo un 1 abajo para que tenga fracción con fracción y simplifique utilizando la ley del sándwich. 50 por 2 me da 100 y 1 entre raíz de 3 me da raíz de 3. Ahí está. ¿Sale?
Entonces, tenemos que es 100 entre raíz de 3. 100 entre raíz de 3. ¿De acuerdo? Ahí está. Y entonces, este es el valor de B. Así lo voy a dejar. ¿Sale? Ese es el valor de B. 100 entre raíz de 3. ¿Sale? Podría racionalizar el denominador, pero lo voy a dejar así, a ver si con eso me es suficiente para obtener la respuesta correcta que aparece en la guía del examen. ¿Vale? Ahí está. 100 entre raíz de 3. Ese es el valor de B. De el lado B. 100 entre raíz de 3. Todavía no termino, ¿eh? Todavía no termino. Voy lento porque voy explicando lo que voy haciendo, pero todavía no termino. Me falta un lado para que entonces yo ya tenga los 3 lados y los pueda sumar para encontrar el perímetro, porque el perímetro es la suma de los lados. ¿Ok? ¿Sale? Entonces me falta calcular el valor del lado A. Aquí hay dos caminos. El camino largo y el camino corto. ¿Cuál es el camino largo? Para calcular el lado A, puedo utilizar nuevamente la ley de senos. Puedo utilizar nuevamente la ley de senos. Si ustedes gustan, puedo utilizarla de esta manera. Nuevamente con el valor de C y el ángulo C. Y aquí el valor de A y el ángulo A. Sustituir datos y despejar A. Y obtendría el valor del lado A. Puedo utilizar nuevamente, insisto, la ley de senos y hacer eso y obtener el valor del lado A. Pero, si soy un poquito más observador, si soy un poquito más acá, más colmilludo, más chidito, me puedo dar cuenta que este triángulo tiene una particularidad, una característica. ¿Cuál es esa característica de este triángulo? La característica de ese triángulo es que dos de sus ángulos miden lo mismo. ¿De acuerdo? Dos de sus ángulos miden lo mismo. ¿Sale? En este caso tengo dos ángulos que miden 30 grados cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, hay otra propiedad de los triángulos. Por eso es importante todo lo que les enseñan. No crean que nomás se los enseñan para fastidiar. ¿Sale? Entonces, hay otra propiedad de los triángulos que dice: si yo tengo un triángulo con dos ángulos iguales, los lados opuestos a esos ángulos, ¿cuál es el opuesto de este? Este de aquí. ¿Cuál es el opuesto de este? Este de acá. Los lados opuestos a esos dos ángulos que son iguales, la medida de esos lados también es igual. ¿Sí me están escuchando? La medida de esos lados también es igual. ¿Eso qué significa, profe? Que si mi lado B mide 100 entre raíz de 3, como ya lo resolvimos hace ratito, el lado A también va a medir lo mismo, 100 entre raíz de 3. Entonces me evito utilizar nuevamente la ley de senos y hacer más procedimiento. ¿De acuerdo? Porque yo detecto esta propiedad. Si tengo dos ángulos iguales, los lados opuestos a esos ángulos también van a ser iguales. Y ya casi tengo resuelto el problema. ¿De acuerdo? Ya me ahorré un paso ahí. ¿Vale? Ya me ahorré un paso ahí. Y entonces, ahora sí, ya puedo calcular el perímetro. El perímetro es la suma de los lados del triángulo. A más B más C. Entonces yo sé que A vale 100 entre raíz de 3. B también vale 100 entre raíz de 3. Y
más C, que son 100. ¿Sale? Todo eso obviamente expresado en metros, ¿no? Todo eso obviamente expresado en metros, pero ahorita lo que me interesa son los números. ¿Sale? Y bueno, en este caso, ¿verdad? 100 raíz de 3 más 100 raíz de 3. Ajá. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se resuelve esta operación? Pues tienen el mismo denominador. Es una suma de fracciones con el mismo denominador. El resultado es el mismo denominador. Y se suman los numeradores. 100 más 100. 200 entre raíz de 3. Ese es el resultado de la suma de estas dos fracciones. Más el 100 que está completamente solo. Y para que ya se parezca a la respuesta correcta del ejercicio, pues el perímetro entonces es igual. Primero está escrito el 100, no pasa nada, más 200 entre la raíz de 3. Y así es como llegamos a la respuesta correcta de ese ejercicio número 10, que en su guía se encuentra en el inciso A. ¿Sale? Entonces, bueno, creo que las gamas de posibilidades es muy amplia. Necesitan estudiar bonito. Aprovechen que el periodo de exámenes se va a extender. Porque esto no se aprende en un día. Y hay que practicar una y otra vez. Con muchos ejercicios, chingo de ejercicios. Para que ustedes dominen todo esto. Yo sé que ustedes pueden dar el máximo. Y los quiero ver estudiando. ¿De acuerdo? Soy el profesor Oliver. Si tienen dudas, revisen videos una y otra vez, resuelvan muchos ejercicios, empápense de los temas que les hace falta dominar y ya verán que todo lo que ustedes, todo el esfuerzo que ustedes hagan va a tener su recompensa y voy a estar feliz de que así sea. Nos vemos pronto.